un jarrón roto. No es como flecha roca, rota, Broken Arrow, ¿no? Que, bueno, hay una película curiosa, interesante entre Kristen Slater y John Travolta. No, tenemos El jarrón roto de Florina Oiz, publicado en el año 2005 por Chalaparta, lo cual ciertamente es una situación interesante la que plantea, porque digamos que podemos encorar la historia tal y como en sus páginas se establece, en el diálogo, que en este caso lo establece Florena Oiz, de Tafalla, o podemos hablar del autor, hablar de que el último Chapelgorri que estuvo en Tafalla es familiar de este Florenauez, que es de Ribatasuna, por lo tanto, un etarra consumado, la mesa nacional, encarcelado, lo otro, más allá, y centrarnos en la figura de este muchacho y decir, como este es un fascista terrorista y de las Hons y de todo esto, pues entonces cualquier cosa que escriba es absolutamente imposible de conceptualizar. O podemos, por otro lado, pensar en lo que escriben y si alguien tiene que refutarlo con un libro que responda a lo establecido aquí. Porque en tanto en cuanto hablar de la historia, sobre todo del siglo XX, del reino de Navarra, amerita una reflexión. Es cierto que hay otro libro que seguramente tendrá mayor impacto emocional, por ejemplo, para mí, como es Navarra, ¿por qué no es un estado? De un tal José Antonio Beloki, pero ciertamente de un libro únicamente no vive el hombre. Y yo en el momento de la adquisición de este libro, del jarrón roto, yo estaba suscrito a la editorial Chalaparta y recibía puntualmente mis libros, tal y como estaba establecido en el acuerdo contractual, y por lo tanto me acabo llevando este y lo acabo leyendo. Digamos que debemos de reflexionar sobre la verdad histórica del reino de Navarra en tanto en cuanto en 1841 se da supuesto pacto del que derivan tantas cosas en el presente incluso. Porque tenemos que retrotraernos un poquito antes. En la convención de 1808, en Bayona, hay un representante del señor Vizcaya llamado Juanjo Yandiola que interpone una disposición a través de la interpelación al emperador Napoleón diciéndole que bien que los españoles quieran tener una constitución pero nosotros tenemos la nuestra, se llaman los fueros en el señor Vizcaya, así que fantástico, chachipiruli, pero nosotros tenemos rancho aparte, así que señor emperador de todas las tierras que tenga usted, a nosotros nos mete en la foralidad y en Santas Pascuas. Eso se introduce en el marco general de aquella constitución, pero luego en 1812, en esa reunión de cosas que se hizo en Cádiz, luego es curioso ejercitando una constitución muy afrancesada, en lucha contra el francés y protegidos por los británicos, siempre la historia tiene paradojas, pues tenemos esa circunstancia en la que el jacobinismo, el centralismo, que por el lado americano, como mi amigo Yate Favo escribió el libro aquel de españoles que no pudieron serlo, por el tema del extrañamiento derivado de un jacobinismo, centralismo unitario de la PEPA, de la Constitución de Cádiz de 1812, el ámbito vascongado, el ámbito de las hermanas forales, tenemos una situación pareja en tanto en cuanto se quiso laminar por la vía de los hechos circunstancias que habían ameritado el pacto de 1630 entre Antiiglesias y las villas del señor Vizcaya. Antes habíamos tenido en el comienzo del siglo XVI el fuero nuevo y antes en el siglo XV habíamos tenido el fuero viejo. Dos cristalizaciones jurídicas de lo que ya había empezado a coger cuerpo en el siglo anterior, en el siglo XIV, cosas que venían ya del siglo XI, siendo derecho consuetudinario, derecho natural, del ámbito de la sedimentación a través de las instituciones forales, pero lo importante de la ley no es solamente la ley en sí mismo, sino cómo se hace la ley, y por lo tanto tenemos esa situación dual hasta el siglo XIX, en donde tenemos al señor Vizcaya como ente nucleador del territorio vascongado y el señorío, no, el reino de Navarra, el señor Vizcaya y el reino de Navarra. Hasta ciertamente cuando se produce esa situación de la guerra carlista entre
1833 y el año 1839, porque aparte de la cuestión dinástica está el elemento jacobino centralista que antes, en el siglo XVIII, había operado sobre todo por la corona de Aragón, por el tema del territorio aragonés, de Cataluña, de Valencia y Baleares. Bueno, había la situación de que todavía permeaba la situación en un territorio como la España foral, incluso en un mapa de los años 50 del siglo XIX viene distribuido la España asimilada, como es la España del antiguo Reino de Aragón, la España propiamente dicha, que sería desde Galicia hasta el ámbito de Andalucía-Murcia, la España foral, que sería Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Navarra, luego España colonial, que incluye a Canarias, Puerto Rico, Filipinas y Cuba, y los territorios del norte de África. Con lo cual ahí tenemos una situación en donde, en principio, se establece en 1839 una ley en la que, sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía, ahí tenemos un primer hachazo, porque sería algo de explicar cuál es la foralidad y cuál no, respecto a por qué es un hachazo a la foralidad. Pero tenemos esa situación de que, vengado de ese acuerdo, el punto número 2 respecta a escuchar a las partes interesadas para establecer un nuevo marco de relación entre las partes. Eso, en primer lugar, sería un pacto a cuatro, entre vizcaínos, guipuzcoanos, alaveses y navarros, hasta que les calentaron las orejas a los navarros a decirles: es que estos vascongadillos, qué duros de mollera son. Vosotros, si negociáis aparte, sin ellos, igual conseguís un acuerdo bastante mejor. Eso es lo que acabaron haciendo y firmando aquel acuerdo, que es del de 1841. A partir de ahí, luego la situación será importante con el acuerdo Tejada-Baldosera en 1877, del que devengará luego en el espejo el acuerdo del concierto económico el 28 de febrero de 1878, pero esa es otra historia. En el ámbito del nacionalismo vasco vendrá una situación en la que Sabino Arana constituirá el Euskaldun Batzokilla en 1894, devengado de la situación de la Gamazada, en donde un ministro de Hacienda, el señor Gamazo, quiso cambiar el sistema tradicional de convenio, que es gemelo univitelino del concierto económico, a través del presupuesto general del Estado. La gente de Navarra se cabreó e inició una revuelta llamada Gamazada. Sabino y su hermano estuvieron en Navarra, dio la efervescencia del pueblo y quiso trasladarlo a través de la situación. Bueno, primero hubo aquel merienda cena del caserío de la Razaba en 1893, y ahí está la lectura del manifiesto de la Razábal, que viene devengado la publicación de Vizcaya por su independencia, que eran las cuatro glorias patrias que había publicado en Vizcaitarra. Y también luego la publicación de la bandera vasca el día 14 de julio de 1894 y el surgimiento del Partido Nacionalista Vasco el día 31 de julio de 1895. Esta impronta de este ámbito de Vizcaya no tendrá un primer éxito sino hasta el propio 1898, con la elección de Sabino Arana como diputado en la Diputación de Vizcaya, que tenía 11 miembros y salió por unos 4.500 votos por la ciudad de Bilbao. Es decir, fue un movimiento ya urbano, muy urbano. Recordemos que Vitoria y Pamplona no se van a urbanizar en importancia hasta los años 60 del siglo XX. Ciertamente, la percepción desde Navarra, en un primer término, como elementos católicos, integristas, ligados al tema foral, podría ser una percepción. Pero luego, a comienzos del siglo XX, sobre todo a partir de 1917 en adelante, que es en 1917-1919 cuando conseguirá el PNV la Diputación de Vizcaya por copo, es decir, por una mayoría absoluta absolutísima de sus miembros, ahí la situación ya devengará una situación distinta, en tanto en cuanto el PNV funda Eusko Escucha,
funda Euskaltzaindia a través de la Diputación de Vizcaya, con lo cual ya implementando unas políticas hasta el punto de que el rey Alfonso visitó Bilbao en una de esas circunstancias y digamos que cuando el gobernador fue a introducirle al presidente de la Diputación, em, cuando le dijo el presidente de la Diputación, Majestad, aquí administramos, y ella dijo, no, 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 el gobernador, no, 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 estos no administran, estos gobiernan. Es decir, la importancia de la diferencia entre administrar y gobernar, ¿no? El elemento era sustancialmente distinto a la hora de valorar la carga de profundidad. Una carga de profundidad que el navarrismo supo ver como un peligro, y ahí empezó una situación que acabará por eclosionar, sobre todo en los años 30. Sí, el autor va sobre esos raíles respecto a la situación en Navarra, en el falso navarrismo de los mm, aceptadores de una realidad, por ejemplo, el Monumento de los Fueros, que en el comienzo del siglo XX sería abierto, pero no inaugurado. Estamos en 2022 y nunca ha sido inaugurado formalmente, al lado de la Plaza del Castillo. Un monumento acerca de nosotros los vascos, en una placa, es curioso, acerca de la realidad foral. Cosas muy importantes pasaron en Navarra, hasta el punto de que precisamente en la primera elección a municipios, en 1971, hubo problemas y hubo que repetirla, hasta el punto de que precisamente en ese momento el Partido Nacionalista Vasco retiró su candidatura y permitió que las izquierdas obtuvieran la eh, corporación. Lo cual molestó muchísimo a unas derechas que, como hace no mucho salió un libro patrocinado por la Fundación Sabino Arana de cierta personalidad del ámbito del PNV en Navarra, precisamente que en los años 20 fue responsable municipal en aquella corporación y que ciertamente fue como, diríamos, un frúnculo, un grano en el culo a esta gente que creían que Navarra era suya, que Pamplona era suya y que todo lo que había que hacer era sus ideas. Ciertamente esa situación continuará a través de Fortunato Aguirre, que fue alcalde de Estella Lizarra, por el PNV, fundador también de Osasuna, y que fue uno de los primeros fusilados en el ámbito de Navarra. Fue capturado en primera hora porque vio las reuniones secretas de Mola, llamó a Santiago Casares, que luego que era el primer ministro del gobierno de España, y quiso detenerle con las fuerzas propias del ayuntamiento, y le dijeron que no, que le dejaran suelto, lo cual evidentemente ayudó al triunfo de la sublevación franquista. En septiembre acabó siendo fusilado, lamentablemente. Dejó mujer y varias hijas. Y esa situación, lamentable, porque muchas veces se tiene la conceptualización global respecto a una situación cuando no es favorable. La guerra en el País Vasco incluye Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, pero cuando quieren establecer una relación distinta respecto a la fuerza de los sublevados, meten también a Navarra, lo cual es curioso porque en una zona sin eh, frente de guerra, formalmente no lo hubo 3.000 muertos. 3.000 muertos, casi un 11 de septiembre, con la situación de Navarra, incluso gente siendo tirada a través de los despeñaperros que había, los desfiladeros. Despeñaperros porque era el concepto que podían tener, que eran perros comunistas, perros sublevados. Para ellos la sublevación era la de la República. Cuestión de la propaganda. Con lo cual, ciertamente, lanzarles desde Urbasa o desde otras zonas, teniendo noches con los gritos de los que estaban abajo, que no habían muerto, debía producir unas situaciones de terror dignas de la mejor película del género. Pero ciertamente, tenemos una situación que puede ejemplificarse en la laureada de San Fernando para la Navarra insurrecta. Digamos que tenemos esa situación en la que vemos como a lo largo de todo el libro, a través de esta situación en donde podemos ver en el índice una realidad de una Navarra en donde, bueno, hay pues consecuencias de la orientación fascista del navarrismo,
El franquismo que prepara su propia reforma, a través de la evolución, porque evidentemente un franquismo que dura 40 años, pues evidentemente la situación no solamente internacional, sino también propia, primero los cabezas viejas, con el ámbito de la falange, los carlistas, que en Navarra, en Pamplona, se sublevan en primera hora porque se dan cuenta muy pronto que han sido también parte de los derrotados. Ganaron, pero perdieron. Y es un cambio muy importante. Hay algunos, porque ahí es cuando empieza la disyuntiva que acabará. Porque antes, en el año 31, había habido varios movimientos carlistas, porque había habido problemas dinásticos, el tema de los jaimistas, que fueron en coalición con el PNV, pero Falcón de eh, eh, otra serie de personalidades, Falcón de Sevilla, pero había otros que acabaron fusionando después en el 32-33 los tres carlismos que había en uno, que luego ciertamente tendrá problemas dinásticos a través de la muerte del principal candidato en el año 36, pero digamos que después de la Segunda Guerra Mundial, veremos cómo empiezan a surgir dos tendencias claras, como la que acabará encarnando el señor Sixto de Borbón, y cómo acabará encarnando el señor Carlos Hugo, que será expulsado de España en el año 1968. Ya sabéis que el 8 estaba en un lugar que precisamente fue el preludio antes de la jura de tal Juan Carlos de Borbón y Borbón como candidato a la sucesión, como príncipe de España, porque el Principado de Asturias no podía tocarlo porque era patrimonio de la Casa Borbón y de el señor Juan de Borbón y Battenberg, el que se autotitulaba Juan IV. Bueno, pues ahí tenemos una situación interesante para el tema carlista. Pero ciertamente la propia implosión del régimen fue paulatina hasta el punto de que en los años 59 y 60 ahí empezaron a entrar los del Opus. En Navarra son muy importantes los del Opus, como sabrá la CUN, la Clínica Universitaria de Navarra, en donde fallecerá el señor Juan de Borbón y Battenberg en el año 1993. Lo cual ciertamente es interesante porque evidentemente todo esto va desgranando bajo el ámbito de la batalla de Navarra, clave en la reforma del franquismo, la situación respecto a la diputación franquista en los años 70, y evidentemente pues la situación respecto a los personajillos que del Burgo, Huarte y muchos otros que tuvieron importancia respecto a la realidad de esa transición en Navarra. Por lo tanto, ciertamente es un libro interesante. Evidentemente uno no puede quedarse única y exclusivamente con este libro porque faltan muchas de las historias y evidentemente el propio autor parte de a priorismos muy valiosamente crueles, en tanto en cuanto evidentemente este señor Florenau no es favorable al PNV, evidentemente, a diferencia un poco de el caso de el, del libro del señor Iván Jiménez, El corralito foral, que hay una lectura más amable del gelcharismo en Navarra en el siglo XX. Pero ciertamente, por eso hay que ser plurales en la lectura. Hay que leer a Iván Jiménez con su corralito foral, sí. Hay que leer a José Ambelocchi con su libro Navarra, ¿por qué no es Estado? También. Hay que leer a Floren Noiz, sí, aunque uno sea de la forma de pensar que sea. Porque este libro, con sus, bueno, prácticamente 420 páginas, hace una descripción de la historia de Navarra que es interesante para conceptualizar cuál es la percepción desde un navarro, que lo es, como es Florena Oiz, y desde una realidad que mejor se contesta respecto a los datos que aporta, y no por quien sea. Hay que contrarrestar el discurso, si es que hay que hacerlo, con información. Y hay que saber leer e interiorizar a todos y de todo. Ser plurales, ser respetuosos y saber salir de las trincheras y del dogma para conocer la verdad y sobre todo tener criterio propio, que es lo importante. Importante es generar
tu propio criterio, para tu propio pensamiento y enfocar la realidad desde tu punto de vista. Y sin más, es que el casco, agur berobat, beti helpian.